nosotros, bueno, es lógicamente poder unir la historia de nuestra ciudad, de quienes formaron parte a pesar de a pasar los años de esta institución, de cómo se fue transformando nuestra ciudad, de dónde vienen cada uno. Esto no solamente, uno lo tiene ahí arriba, lejos, era más un cuadro sin sentido, y poder darle esta impronta con el trabajo técnico de nuestra gente de prensa en inteligencia artificial, donde hablan, donde te cuentan la historia cada uno de ellos, y la verdad que para nosotros es poder seguir modernizando, ¿no? Era lo último que faltaba en todo el municipio, vos recorrés todo el municipio, era esto lo último que faltaba, poder acomodar, poder modernizar. Después de haber hecho la reunión de patrimonio histórico, hemos logrado poder readecuar este pasillo final, así que la verdad que muy contentos con eso y poder seguir contando nuestra historia en tiempo real, ¿no? Que es lo más importante. Te escuchaba por ahí hablar con unos vecinos, ¿había idea con respecto a hacer algo más con esto? Sí, 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 bueno, ahí está la gente de prensa nuestra, los técnicos, los profesionales, jóvenes que realmente ponen su tiempo en poder trabajar en la modernización y sí, lógicamente que te cuenten la historia. ¿Quién es? Ellos mismos que vayan hablando. En muchos casos se puede, otros no, porque tenemos que buscar la voz. Ayer estuvimos hablando un poco con el equipo, pero bueno, es algo más que se le suma a la ciudad, ¿no? Dentro de todo lo que es el recorrido histórico, todo lo que es lo patrimonial, todo lo que es la modernización completa del municipio, un municipio nuevo, un municipio totalmente pujante, un municipio que realmente está a la altura de cualquier municipio de la capital, así que bueno, es un trabajo muy, muy importante que se hizo durante mucho tiempo, que formaron parte todos, los que son de la gestión y los que no, que forman parte de esta comunidad que, te vuelvo a repetir, gobierna cada tanto tiempo diferentes sectores políticos, pero quedan en la historia para poder marcar con errores y virtudes lo que hoy tenemos en la ciudad, ¿no? Y seguramente muchos de ellos, estábamos comentando, por los años, ¿no es cierto?, que se muestran, tenemos LU12 desde 1930 y pico, muchos de ellos que están hablando ahí, quizás estaban hablando y estaban dando declaraciones a la opinión. Salieron en la opinión, salieron en la opinión. Nosotros, había un recorte o un suplemento histórico que contaba la historia de la ciudad en la opinión, que era muy leído, nosotros lo leíamos mucho, por la comisión de toponimia, porque yo estaba a cargo de lo que era transporte en su momento, donde era la historia de la ciudad, y bueno, uno trataba de informarse, las pioneros, ¿no? Esto del Villarino, conocer la historia de cada una de nuestra gente, cómo fue trabajando, cómo se fue formando, cómo fue transmitiendo esta iniciativa a cada uno de los vecinos y trabajadores municipales. Bueno, y ahora que vengan y recorran esto, para nosotros es importante para saber realmente el esfuerzo que se hizo para que la Muni sea distinta, ¿no? Y en eso, bueno, de que la opinión siempre estuvo presente, declaraciones de distintos intendentes y demás, vimos también, ¿no?, los invitados, vecinos y demás, y nos daba un poco de gracia este recuerdo en el Consejo Deliberante con José Luis Gómez, recién que estabas comentando, también el acompañamiento de Mauricio Gómez Bull, también ex concejal, funcionario y demás. Este fin de semana Mauricio Gómez Bull fue noticia también, este llamado. ¿A vos qué opinas con respecto a lo que él dijo? Esto de si callar es aprobar, ¿qué reflexión te trae? No, bueno, nosotros estamos acostumbrados siempre a hacer, decir lo que pensamos, punto. Después las repercusiones mediáticas, políticas, nos hacemos cargo. Pero bueno, hay que hablar un poco de peronismo, hay que hablar un poco de lo que piensa cada uno de los vecinos para saber cuáles son las demandas que exigen el local. Y está sucediendo algo muy extraño, viste, último tiempo en la política, que muchos dirigentes se preocupan más en hablar para poder ocupar una banca y calentar una silla que ponerse a laburar para resolver los problemas de la gente. Bueno, tenemos que revertir eso rápidamente, nosotros lo vamos y lo hacemos en forma cotidiana y constante, de poder poner un municipio o una gestión al lado de la gente para que la gente pueda ser recepcionada por la política y que pueda tener respuestas de las demandas que tienen, ¿no es cierto? Si no, nos transformamos nosotros en cariñosos en campaña y después, cuando una vez que nos votan, nos alejamos de la gente y no tomamos ningún tipo de determinación. Y yo creo que es un poco de mostrar cuál es el camino. Una pena que no hayan venido muchos de los que nosotros invitamos, que sabemos que están acá, que tienen que por ahí entender que la historia la formamos entre todos, los que fueron parte y los que van a ser parte en adelante, que van a venir otros dirigentes mucho más inteligentes que nosotros, con mucha más audacia que nosotros, y que van a, bueno, poder darle una impronta distinta a la ciudad y que siga creciendo, que es lo más importante para todos. ¿Cómo se ordena el peronismo en Santa Cruz? No, lo ordenamos nosotros, puertas adentro. Cuando vos salís puertas afuera, porque ya es el escándalo, ¿viste? Ya el chismoseo. Y en todos lados vos tenés la chismosa en el barrio y tenés la chismosa en la política. Bueno, hay que hablar adentro. Yo le voy a hablar a mis afiliados como corresponde, como hemos hecho siempre, y después de ahí tomaremos una determinación en conjunto para el bienestar de la gente, no para el salvataje individual de nadie.
en particular, sino para poder defender los intereses de Santa Cruz que han sido vulnerados durante este último tiempo.